Punto de Encuentro es un espacio para pausar, escucharnos y reconectar con lo que realmente importa. Es ese lugar para reencontrar nuestras ganas, nuestra esencia más allá de la maternidad. Aquí nos sentimos seguras, libres y acompañadas. Es un espacio para conversar, aprender y sobre todo recordar que no estamos solas. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy particularmente estoy muy emocionada porque, la información que vamos a recibir el día de hoy, espero que para ustedes sea tan reveladora como lo fue para mí. El día de hoy tenemos a María Alejandra García. Ella es coach ontológica, especializada en sentido de vida y conexión interior, terapeuta en la reconexión, Quantum Vortex y alineación de chakras. Además, es la creadora de los programas Coaching 10, Conexión Interior y Sentido de Vida, y Coaching 10 Chakras. Y su trabajo une sabiduría ancestral y neurociencia contemporánea para ayudarnos a recordar quiénes somos, a vivir con propósito, plenitud y conexión con la divinidad. El día de hoy en específico vamos a estar hablando de los chakras y de toda la información que estos centros de energía tienen para darnos. María Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida a Punto de Encuentro. Y vamos de una porque esto... Prometo. Sí, yo quiero que nos des toda la información. Ay, un gusto estar con ustedes, un gusto estar aquí en Punto de Encuentro, qué rico, gracias por permitirme compartir esta información que considero valiosísima, poderosa y súper práctica, ¿no? Porque vemos a veces los chakras como algo por allá, como de la India, el nombre que viene, ¿cierto? Otros personajes como Joe Dispenza los llaman centros de energía precisamente para traerlo un poco más a nuestro entorno, pero definitivamente son puertas a la conciencia y al poder interior y a modificar y transformar nuestro mundo, ¿no? Absolutamente, y por supuesto, para nosotros dos fue muy revelador. ¿Y por qué estás aquí? Porque Lice y yo estamos haciendo ahorita un programa juntas con tu cuñada y uno de los regalos que ella nos da en el taller es precisamente una grabación que tiene contigo de todo lo que significan los chakras. Y en lo personal, para mí fue muy revelador el entender, no, yo estoy súper alineada, por favor, por favor, una tipa positiva, coach, o sea, con conocimientos psicológicos. No, o sea, tenía todo ese, o sea, los chakras parecían barro, o sea, eso estaba ahí todo esperolado. Terminé comprándome cosas. Entonces, para darle esa información, vamos a comenzar, Mari, un poco para qué son los chakras, por qué le ponemos esos nombres de centros energéticos y de dónde viene eso, cuál es el origen de esa teoría. Ok, bueno, los chakras no son algo místico ni separado de la vida, ¿cierto? Son una tecnología energética que está instalada en nosotros desde el origen del ser, ¿cierto? Cada chakra es un centro de energía. Chakra significa rueda, ¿cierto? Es como una ruedita. Ellos son redondos y caminan, es decir, ruedan. Entonces, por eso ese nombre, chakras, ruedas o centros de energía, son vórtices que almacenan ¿qué? Información, emociones, imagínate las emociones de tu vida, tus experiencias, tus creencias, tus memorias, y que determinan a partir de todo eso que están almacenando, pues tu experiencia de vida en el mundo, imagínate. Entonces, nada más y nada menos. Nada más ni nada menos que cuando conocemos ese mapa, ¿cierto? Pues tenemos un acceso inmenso precisamente a un software de nuestro sistema, como unos peldañitos de una escalera, porque además ellos van en ascenso, que nos permite de alguna manera colaborar con nuestro bienestar absolutamente. Mari, tú sabes que nosotros siempre decimos, y es algo con lo que resuena muchísimo, que la información es tal cual, es poder, y para uno poder, transformar algo, primero tengo que darme cuenta de que existe, o de que lo tengo, o de que está ahí, ¿verdad? Porque si yo no me doy cuenta, yo no tengo por qué cambiar nada, ¿no?
cuando escuchamos este taller, y por eso fue que dijimos, no podemos quedarnos con esto nada más, somos egoístas, tenemos que compartirlo con el mundo, además de que la manera en que lo explicas es espectacular, es darme cuenta, o sea, me sirvió para entender, primero eso, que tengo varios chakras, en especial el raíz, súper desequilibrado, y esa sintonía en el que somos unos seres, o sea, completos, ¿entiendes? Entonces yo no puedo separar mi energía, mi espiritualidad, mi emoción, mi pensamiento con lo que yo estoy haciendo, con mi cuerpo físico. Entonces, nos encantaría que pudiésemos adentrarnos a esos chakras, que entiendo que son 7, dicen que hay 8, no sé, pero creo que son Sí. 7, y más o menos qué nos puede ir indicando cada chakra, para que la gente comience a tener ese poder, esa información de decir, ok, mira, sí, definitivamente aquí yo necesito un equilibrio, aquí yo necesito un balance, aquí estoy perfecta, porque aparte está esa posibilidad, tú ofreces esos cursos, tú ofreces esas terapias para podernos balancear y equilibrar, ¿no? Sí. Entonces, vamos. Pues bueno, imagínate esto que te digo, los chakras están conectados a nuestro sistema nervioso, imagínate, es decir, empecemos como por darle ese contexto. Ellos influyen en qué, en órganos a nivel biológico, en las emociones, porque ¿qué pasa? Incluye las hormonas, es decir, los chakras están conectados con las glándulas que segregan hormonas, imagínate. ¿Y las hormonas qué hacen? Pues nuestras emociones, nuestra energía vital, nuestro estrés o no estrés, todo eso que procesan las hormonas que nosotras, igual como mujeres, conocemos muy bien cómo nos afectan tanto todo este movimiento hormonal, pues resulta que los chakras tienen que ver con eso, con la salud física a nivel de órganos y hormonas. A nivel mental, porque estas glándulas y estas hormonas nos dan una tendencia de pensamiento y de estado de ánimo. Sabemos que cuando nos enfermamos de la tiroides, o sea, es porque estamos tristes o cansadas, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con los chakras. Y a nivel emocional, porque las glándulas definitivamente tienen que ver con ello, ¿no? Entonces, Claro. imagínate todo esto. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de estos puentes, entender que ellos están ubicados en nuestro cuerpo, empiezan desde abajo de nuestro perineo y van en ascenso. ¿Qué pasa? Porque es importante alinearlos y activarlos. Ahora, no es que los alinees y los actives y ya, chao. No, esto es un sistema vivo de energía que permanentemente se puede uno salir de su función bien, de su función regular, o alguno bloquearse. Incluso en mi terapia he visto personas que los tienen quietos, como apagaditos. Entonces, ¿qué pasa? Para que entiendan bien a las personas, siempre les explico, esto es como una empresa donde estos son diferentes departamentos. Si un departamento funciona divinamente, o 6, y el otro no funciona tan bien, por ejemplo, si ventas vende un montón de producto, pero los que tienen producción no tienen el producto listo, ¿qué pasa? Pues que igual el sistema no funciona, ¿cierto? O sea, la empresa va mal. O si la gerencia no aparece y cierra y todo está funcionando, pues igual. Entonces, esto es lo mismo. Todo el sistema, en la medida en que los conocemos y aprendemos qué significa cada uno, qué afectan, cuando tenemos una situación en nuestro cuerpo biológica, una emoción o algo que sucede en nuestra vida, podemos decir, wow, esto es chakra tal, esto es chakra 2, esto es chakra 3, y podemos ir nosotros mismos eh, entrando a ese chakra y ayudar y colaborar para que funcione bien. Entonces, esa es la idea de conocer los chakras y hacer esto de manera integral, ¿no? Integral y en escalera. Esta energía de los chakras, ¿qué pasa? Va subiendo. Es importante que sepan que los 3 primeros chakras, son muchos chakras, les digo, no son ni siquiera 8, son muchísimos. Lo que pasa es que hay unos principales, yo manejo 8. Entonces, estos chakras, los 3 primeros chakras, tienen que ver con la supervivencia. Y les cuento una cosa, la mayoría de las personas, o sea, el 90 y pico% del planeta viven los 3 primeros chakras, que son trabajar, producir, ganar más, como el sustento y la parte material, la supervivencia. Y nos suben la energía a los siguientes chakras, porque hay que aprender a subir esa energía. ¿Qué pasa cuando la energía de los chakras llega al corazón?
que entramos en propósito de vida, en sentido de vida, el tan sonado sentido de vida que no entendemos porque aunque yo tengo todo, no me siento satisfecha. Bueno, pues a través de esta energía logramos subirla y ahí entramos en una sintonía diferente con la vida. Así que bueno, vamos, les voy contando de cada uno de los chakras y vamos mirando. Entonces, primer chakra, Muladhara o el chakra raíz, es de color rojo, está en el perineo. Este chakra, que es de color rojo, tiene que ver con la tierra, por eso es el chakra raíz, con la seguridad económica, con saber que la tierra me provee, con sentirme, ustedes han visto gente que le llega siempre las cosas, incluso Ujú, las soluciones, que ujú. necesitan un contacto para algo y aparece, o que están esperando un dinero y les sale de otro lugar. Bueno, eso es un buen chakra uno funcionando. Entonces, este chakra tiene que ver con el yo soy, como yo estoy plantado en la tierra. Fíjate que incluso tiene que ver con la capacidad de ser capaz de tener un hogar, hablando de hogar y de cotidianidad. Si yo no tengo una buena raíz, o sea, si estás en un parque y empieza de pronto a hacer mucho sol, tú buscas un árbol que dé sombra, ¿cierto? Como el Correcto. grande y te paras ahí debajito. No buscas el más chiquito, es lo mismo. El chakra raíz es como el que brinda esas raíces. Fíjate que incluso con una cliente estábamos trabajando que ella en su empresa se le van muchos sus empleados. Y al empezar a trabajar chakra, uno empezaron a crear la capacidad de contener una empresa, una familia, unos hijos, o sea, de mantener como esa raíz y darles esa seguridad de, oye, aquí hay un lugar estable donde puedes sentirte contenido y crecer. Imagínate eso tan lindo. Entonces, a nivel de órganos, tiene que ver con los huesos, porque es el sistema de De estructura, ¿no? sostén, ajá. Estructural, el sostén, colon, intestino, las glándulas suprarrenales, entonces tiene que ver también con el miedo, con las personas que no tienen confianza en la vida, eso no me va a llegar, no me va a funcionar, porque es la pertenencia, es esa seguridad. Entonces, el enraizamiento y que este chakra esté funcionando bien es súper importante para, precisamente, para que uno se sienta bien plantado en la vida y con raíces. Entonces está Mari, claro. ¿cómo se desbalancean? O sea, por ejemplo, yo siento, ¿verdad? Yo escuchándote aquí hablar y cuando vimos la clase, el tema, por ejemplo, en mi caso, el tema se resuena con el tema de la seguridad financiera y con ese tema como de protección, de que la vida me va a proveer, de Ujú. sentirme en raíz y amparada, pero siento, o sea, y escuchándote aquí ahorita, me acaba de venir como esa luz de decir, Sí. hace como unos 3 años pasó algo en mi vida que yo sentí que me desbalanceó. O Ujú. sea, era una decisión de vida que nosotros tomamos como familia, cambiaron muchísimas cosas y a partir de allí yo he sentido como este desamparo, como esta falta de seguridad financiera, porque, o sea, yo en Venezuela y los primeros años que me vine para acá a Canadá, nosotros estábamos bien y trabajábamos y yo Ujú. sé, o sea, a ver, la fluidez financiera no era un tema para mí. Obviamente ahorita yo Ajá. sé que las cosas han cambiado mucho en el mundo y hay muchas personas que están en la misma situación, pero no es nada más el tema financiero, es ese desamparo, es ese sentir que la vida no me está protegiendo. Entonces, ¿estos desbalances pueden ocurrir después de un evento traumático o esto es algo que Claro. viene, o sea, que se viene como que construyendo? ¿Cómo puede pasar esto? Exactamente, eso que estás diciendo es absolutamente. Viene basado en unas creencias, en una experiencia de vida que, gracias a la experiencia que tienes, has tomado unas creencias de tu grupo, de, Ujú. de la cultura, de tu experiencia de vida de niña, y eso se va enraizando allí en tu chakra uno. Entonces, lo que hacemos también en este proceso es revisar esas creencias para liberarlas y construir unas nuevas creencias, además de muchas otras cosas alrededor que hacemos de prácticas
de enraizamiento, de sentirte, de ejercicios de conexión con la tierra, muchas cosas que se hacen alrededor de fortalecer un chakra. Usar el color rojo ya de por sí es bueno cuando uno tiene el chakra. Y fíjate que uno rehúsa el color que tiene mal en los chakras. Entonces, si uno a imagínate. veces no le gusta el color porque, uy, no, bueno, ese es el que necesitas. Por A mí, ejemplo, este a mí que no es, me gusta el rojo, a mí no me sí, gusta el rojo para fíjate que nada. es eso, sería bueno empezar a usar color rojo, hacer ejercicios de enraizamiento, de pararte en la tierra, de sentirte sostenida y de empezar a mirar cuáles son tus creencias respecto a el dinero, a la abundancia, al sostén como Ujú, tal, ujú, al enraizamiento, al saber que la vida provee. Porque esto es una construcción de qué? De volver a sí mismos, como todos ujú. estos trabajos internos que hacemos, que para qué son, para reconocernos de nuevo, ¿cierto? Para Correcto. volver a nosotros y desde allí generar nuestro mundo, que está Mm, afectado por cosas exteriores y por experiencias. Entonces, a través de eso, tú empiezas a fortalecer ese chakra y empiezas a ver atisbos, empiezas a ver cómo se empieza a mover afuera todo. Así es. qué bueno. Muy bien. El chakra número 2. Entonces el Ujú. primero, por ejemplo, es yo soy. Se trabaja con él. No todos se trabajan desde la misma manera que a veces las personas dicen como yo soy, y depende del chakra, yo soy. Aquí les voy a ir explicando. Por ejemplo, el primer chakra es yo soy. Entonces, si fuera abundancia, yo soy abundante o yo Ok. soy saludable. Entonces, es el yo soy. ¿Listo? Por ejemplo, si te has enfermado del intestino, de la digestión, de la vejiga o de dolor de piernas, de pies, todo eso es un indicativo de tu chakra uno también, ¿ves? De que está afectada la confianza y la raíz. Mm, Bueno, mira. entonces, ahí, por ejemplo, sería bueno que repitieras también, estoy a salvo, la tierra me provee, pertenezco a la vida. Y esto no es algo etéreo, o sea, esto es Ujú, una construcción de eventos que empiezan a llegar a responder a una nueva forma de estar tú en el mundo. ¿Ves? Es como Mm, ese derecho que te das a estar aquí y a exacto. merecer. Ese Bueno, merecimiento, exacto. ese merecimiento que construimos. El segundo chakra, que es el sacro, tiene que ver con toda la parte de los órganos sexuales, de las hormonas sexuales, la progesterona, los estrógenos, testosterona en los hombres, los órganos reproductores, los riñones, que fíjate que es donde está, ujú, donde se centra el miedo, la zona lumbar, bajita cuando duele también, los ovarios, los quistes en los ovarios, tiene que ver con este segundo chakra, que tiene que ver con la creatividad, el gozo de la vida, como esta capacidad de sentirme gozoso en la vida, de sentirme en abundancia. Este ya no es yo soy abundancia, sino yo siento la abundancia, porque es como Mm, la capacidad de caminar por la vida sintiéndote cómoda en tu cuerpo. Es el gozo de vivir. Imagínate lo importante que es esto. ¿Cuántas personas vemos tan desanimadas y desmotivadas mm, cuando esto te da el gozo de la vida, el flujo natural de estar vivo y de generar esa energía creadora, de, de andar con este ananda, ¿no? Con ujú, esta felicidad de simplemente ser y eso trae, imagínate, creatividad porque cuando tú te abres al placer de lo que construyes o de lo que estás haciendo, hay creatividad, ¿no? De hecho, el ujú, útero en las mujeres no solamente es para fecundar bebés, esa es una función pues hermosa a la vida, pero también fecundamos allí los proyectos, imagínate, allí ujú, en nuestro útero fecundamos los proyectos, lo que ujú, queremos construir se fecunda también allí en esa zona en ese crisol que recibe la energía y la mantiene ahí porque también es el centro como de la nutrición, de lo que ujú. recibimos. ¿Ok? ok. Entonces también para recibir hay que estar abierto, ¿cierto? Si tenemos una obstrucción, pues el canal no está apto para recibir lo que viene de la tierra.
¿ok? Y aceptar también, ahorita lo estoy pensando de caras a mí, así como Lice le sonaba eso, a mí me sonó mucho ese chakra cuando lo conversaba en este momento y en otro es, yo estoy transitando ahorita en la etapa de la menopausia. Y yo digo, el Ujú. día que yo decidí aceptar que la menopausia ya estaba ahí, o sea, que yo no era la misma de hace 10 años, que ya yo no tenía la misma talla, de que no tenía el mismo cuerpo, eso cambió, o sea, y cambió todo, cambió mi sensación Mm. como mujer, cambió mi vida sexual, mi entrega, mi entender todo eso. E incluso fue cuando el momento me tuve que decirle a mi doctora, a mi ginecóloga, ya, o sea, ya, se acabaron las cosas homeopáticas, ya, vamos a ir a lo que vinimos, a mis hormonas, porque ya estoy Sí. entregada en cuerpo y alma, pero entendiendo que esto forma parte también del proceso. Ojalá mucha gente entendiera eso de que ese chakra, con lo que tú decías es tan bello, ahí estamos produciendo, o sea, traemos a nuestros hijos al mundo, pero también estamos creando muchas cosas. Y recuerdo Ujú. una vez, ahorita me vino también, tuvimos un evento con Julie, ¿te acuerdas? Sí. Lice, donde ella decía que le tenemos que quitar el miedo a esa menopausia, porque menopausia ahora es vivir otra etapa sin el miedo a la reproducción. O sea, Ujú. es empezar a procrear otras cosas, a Otras cosas. crearnos otra etapa de la vida diferente. Entonces es tan importante, en mi momento cuando lo analicé, dije, yo sí creo que lo tengo equilibrado, o lo tengo en equilibrio, porque yo decía, sí, o sea, ya yo acepté quién soy, acepté la etapa en la que estoy y listo, o sea, me la estoy comiendo, me la estoy viviendo, me la estoy saboreando, porque ¿qué más? Genial, Para, porque si genial. no me muero, o sea, si Sin no la gente culpa, muere, sin culpa, exacto. absolutamente. Porque además aquí está, por ejemplo, la culpa. Entonces, Ajá, muchas mujeres sienten culpa de porque nosotras vivimos muy afuera. O sea, increíblemente que pensaríamos que las mujeres somos más, sí somos más espirituales, pero vivimos más afuera, ¿no? Los absolutamente. Ujú. niños, la vida, ¿cierto? Vivimos más en el afuera y nos cuesta mucho, eso que tú dices, entrar en nosotras para darnos el gusto de nosotras, de reconocernos como seres importantes y elegirnos como Ujú. prioridad, Y porque aplacar hemos esos estado pensamientos. entregando, sí, tanto Exacto. que no nos elegimos como prioridad. En el momento en que nos elegimos como prioridad, también afuera se transforma. Mm. Absolutamente. Qué belleza. Ese es color naranja, el segundo chakra. Es color naranja, hermoso, un color vibrante, ¿cierto? Entonces ese. El tercer chakra es el chakra del plexo solar. Ese segundo chakra está como debajito del ombligo, justo ahí donde está como el útero. Y una cosa importante, si alguien lo operaron y no tiene útero, no tiene, no importa, a nivel El energético centro está tenemos energético. todo, ¿sí? Ok. Y ese segundo chakra también tiene mucho que ver con las emociones. Es agua. El primero es tierra, el segundo es agua. Fíjate que el agua son las emociones. Entonces, Ujú. es la capacidad de sobreaguar todo ese Fluctuar. mundo Ujú. emocional, ¿cierto? Ahí. El tercer chakra, que es el plexo solar, que está como donde las costillas se unen, como donde en la boca del La boca al estómago, estómago. ese es yo hago. Y ese es el poder personal, color amarillo, es el que tiene que ver con yo hago que sucedan las cosas, yo soy determinada y llevo mis proyectos a realización, no me quedo en el camino, es la voluntad, ¿cierto? Mm. Tiene que ver a nivel hormonal con el cortisol, imagínate, con las adrenales que generan el cortisol y que generan la rabia, ¿no? O sea, porque el Claro. estrés, la rabia, y también tiene que ver con algo muy importante que es con la autoestima, con cómo me veo yo a mí, cómo me Ok. trato, cuál es mi charla interior respecto a mí. ¿Soy mi mejor amiga o me trato terrible? Como me decía una clienta en algún momento en una sesión que le puse a observar su charla mental y me decía, he vivido con un paramilitar toda la vida, o sea, llegó llorando y no me había dado Ay, cuenta, me pobrecita. insulto todo el día, digo, no lo hice bien, una super ejecutiva, me decía, salgo de la reunión y lo hubiera podido hacer mejor, ¿qué me pasó? O sea, me doy mucho látigo. Entonces, observar esa charla interior que tiene que ver con el chakra 3, con esta capacidad de hablarnos bien y ser nuestros mejores fans, ¿ok? Bueno, Y ese la también te lo voluntad. tengo. Ya llevo dos. Esa charla es básica. Uy, Ujú. eso es tan importante. Empecemos a hablarnos lindo
y a cambiar ese diálogo interno hacia nosotros. Bueno, tiene que ver con el páncreas mucho, o sea, todos los problemas de azúcar provienen de este chakra. Y tiene que ver con, entonces, yo hago que suceda la abundancia, yo hago que la abundancia llegue a mi Ujú. vida, porque no es yo soy, es yo hago que pase, ¿ok? Ya El, va, y el, el número dos, el número uno era yo soy, y el yo dos es soy, yo, yo soy Yo abundante, por ejemplo, siento. yo soy saludable. El segundo, yo siento abundancia yo en mi vida, siento. ¿ok? Ok, yo Porque siento. es Y el este de tercero, yo sentir, hago. Ok. el de oler, el del gusto. El Ujú, tercero es, yo Yo hago hago. que la abundancia llegue a mi vida, o ujú. sea, Ok. yo hago, ¿cierto? Acciono. Ujú. Acciono, tengo una energía de propósito, una acción inspirada. A mí me encanta como esa es una acción inspirada, ¿ok? Ok. Bueno, el cuarto chakra, entonces lo que les decía, la mayoría de gente vive ahí, en esos tres primeros chakras, todo el tiempo sobreaguándolos entre las emociones, los proyectos, la vida material, y tratando de lograr. Y se quedan ahí toda la vida. Mucha gente no prueba más chakras, imagínense lo triste. Cuando subimos esta energía y la ponemos en el corazón, entramos en sentido de vida, es decir, ya no sentimos que la vida nos toca levantarnos a ir a hacer algo. No, me levanto porque siento que algo me ala, no que me empuja. Es Ujú, cambiar como ese chip. Y lo hago tan feliz porque sé que eso forma parte de mi propósito. Entramos en propósito. Ahí la frase sería, yo amo la abundancia, yo amo la salud, porque ahí es yo amo. Tiene que ver con el corazón, con los pulmones. Los brazos son una forma de para abrazar. expresar, son una extensión del corazón. De hecho, un ejercicio muy bueno para el chakra del corazón es abrazar, abrazar, Mm, ujú. respirar, todo eso. La glándula es el timo, que el timo queda ahí detrás del corazón, donde decimos por mi culpa, mucho los que nos creamos en él, es mucho eso. Y resulta que sí hay que darle unos golpecitos cada día al timo, pero diciéndonos cosas lindas, me amo y me acepto profunda y completamente, como soy, soy perfecta, porque activamos el timo. El timo, no sé si lo han oído, pero es la glándula del sistema inmunológico, o sea, el que Ujú. mantiene nuestro sistema arriba de Activo. Ujú, protección. Tiene que ver con la gratitud, con la generosidad, con la integridad, ¿cierto? Es de color verde y rosa, pero más verde. Entonces, ahí entras en una satisfacción de ser quien eres, una satisfacción de tu vida. Y como entras en sentido de vida, entras como en otro nivel de acción. Cuando tú estás en sentido de vida, empiezan a pasar otras cosas simplemente porque entras en un reconocimiento de ti mismo, porque definitivamente todo ese amor que buscamos afuera no está afuera. El amor Mm. no se busca, se despierta. El amor es lo que somos. Entonces, cuando nosotros nos enteramos que no hay que buscarlo afuera porque lo tenemos dentro, ahí el mundo cambia completamente. Es como que entramos a un nivel superior de vida, como que cambiamos de lugar de vida, de casa, nos subimos a un penthouse, es así de lindo. María Alejandra, Entonces, no quiero perder la oportunidad aquí como para decir que definitivamente las casualidades y las causalidades existen. Porque ahorita dijiste que ese cuarto, que es el corazón, el cuarto chakra, está conectado y además representado por dos colores, que son los colores de nuestro nuevo logo. Y ese ay, qué logo se lindo. está construyendo con esta nueva etapa que estamos grabando contigo. Y definitivamente lo que Lice y yo hacemos, lo hacemos desde el corazón con un propósito que es inspirador, o sea, que tiene que ver con lo que queremos de nosotras dar al mundo para que podamos dejar una semilla en los demás para hacer las cosas diferentes. Entonces, no podía perder el momento de decir que ese chakra Qué en punto de hermoso. encuentro está perfecto, está Está ahí, alineado. Lo tenemos claro. balanceado. Y fíjense que es eso, entraron en eso, no lo que tú dices, no es casualidad que entiendas ahora que Ujú. ese verde y ese rosa está significando que ahora hay una misión que entregar desde ese reconocerte, saber lo que es cierto punto de encuentro para expandirse aún más. Es muy lindo, muy Qué lindo. Ujú. bello.
entrar Gracias. en la misión. Bueno, ese es el corazón. El corazón, el elemento es el aire. Y bueno, de ahí pasamos al quinto. Ahí ya estamos en la mitad de nuestro ser y ya lo que les digo, empezamos a vibrar diferente. Cuando entramos ahí es como, wow, estoy viviendo diferente. De alguna manera se empiezan a facilitar más las cosas porque si entras ahí la energía, quiere decir que ya como que de alguna manera dominas. Los desafíos no van a dejar de pasar nunca. Vivimos a Ujú, este ujú. plano a seguir los desafíos, ¿cierto? Pero es como que todo se organiza de una manera más fácil, como que lo ves desde otro lugar. Luego viene, Cuando lo tengo desbalanceado, ese chakra, entonces que no siento mi sientes, propósito. no sientes propósito, te sientes Mm, Es insatisfecha, como eh, como una obligación de seguir cosas, empujada, salir lo que tareas, te ajá, es lo digo. que dijo Ay, ella, es empujada. como voy al trabajo y madrugo porque Ay, me toca, sí, porque es si que es no lo que me llego, entonces, toca. ¿qué hacemos? Y me Es tocó este más, trabajo que es tan lejos, me sí, tocó, tengo me tres niños toca. y colegios diferentes. los tengo, Tengo los que debo. llevarlos Tengo que, a las actividades exacto. extracurriculares, como si ellos hubiesen decidido. A Ok, partir de este chakra eliges, porque ya te jala eso, o sea, elijo ya eso. entras en un mundo diferente, definitivamente en una etapa diferente. Es diferente como voy a tomar agua porque tengo sed, o sea, me toca satisfacer o comer porque si no me muero de hambre, algo así, ¿me entiendes? Ujú, Esto ujú. ya es como, no, elijo la Me tengo que comida nutrir. nutritiva, no Ujú. tengo que comer todo el tiempo, o sea, todas esas decisiones que cambian de nivel vienen ya cuando nos sintonizamos con este chakra que además nos trae el amor por la vida, porque este es yo amo. Entonces ese amor que ya somos, que vamos descubriendo, repara y regenera el alma, el cuerpo, la empresa. O sea, cuando hay una empresa, como tú dices, como punto de encuentro, con una esencia, con un alma, es diferente, ¿no? A solo que Absolutamente. Sabes exista. que, Entonces, volviendo a eso que decía Litven del nuevo logo, y es así, nosotros antes de haber cambiado toda la imagen que lo hicimos, aparte acabamos de lanzarlo hace un mes, o sea, hace unas semanas atrás y fue, yo me sentía en un momento antes de que hiciéramos todo eso estancados y no nos salían como episodios Ujú. y era como que de qué vamos a hablar y no queremos, y realmente estuvimos hasta como casi 2 meses en pausa porque no estaba, o sea, en mi caso yo no sentía eso que había sentido en un principio de hacerlo, era como que no sabía si era que, bueno, que los niños estaban de vacaciones, pero en el momento en que empezamos con esta nueva energía, a elegir el nuevo logo, a que salieran los colores, ahorita no hemos parado de grabar episodios, o sea, ha ¡wow! venido ¡Qué uno tras lindo! otro, tras otro, tras otro, cuando habíamos pasado casi 2 meses sin cero, y yo decía, bueno, ya de Ujú. qué más vamos a hablar, cuando hicimos este cambio de vía, de propósito, de qué queríamos compartir, de a quién queríamos traer, qué tipo de conversaciones queríamos traer aquí al espacio, se han empezado a dar, ¿verdad, Lid? Uno tras otro, o sea, de verdad que está todo súper, o sea, punto de encuentro, ¿verdad? Tiene su chakra bien Y alineado. fíjate que eso que dices es real. Cuando el camino se empieza a truncar, también es una señal de que hay que ir a Absolutamente. otro lugar, que como dice güey, recalculando, ¿cierto? Exacto, Eso es así. Cada vez que se nos trunca, yo claro. digo, si eso fuera un mensaje amoroso, ¿qué nos está diciendo? O sea, no Ujú. entendamos eso como una agresión cuando nos pasan cosas, sino si eso fuera un mensaje amoroso del universo, ¿qué nos querría decir? Y desde allí Mm, qué entendemos bello, porque, me y nos encanta. alineamos con ello Así como, es. como hicieron y seguramente que ahorita se sienten más expansivas en todo. ¿Ves? Absolutamente. Entonces, mira qué lindo, ese es el corazón. Me encanta. De ahí pasamos al chakra 5 que es el chakra de la garganta. Este es el chakra de la laringe de la tiroides, tan afectada en las mujeres, ¿cierto? Porque es una glándula muy emocional, muy conectada con el útero, con el segundo chakra. El segundo y Mm. el quinto chakra están súper conectados, porque es también creatividad y es la expresión y la verdad de hablar de una manera certera, porque a veces la gente dice como, no, yo soy directa y digo lo que pienso y hieres a otros. Desde allí no Ujú. es. Tú Mm. puedes expresar tu verdad Sin dañar a libremente, nadie.
sin dañar, exactamente, amorosamente. ¿Por qué? Porque si esta energía viene subiendo, ¿de dónde proviene esto? Del corazón. Y desde allí tú Mm, te pones en los zapatos del otro también, incluso para hablar, para expresar. Y esta comunicación que despierta este chakra no solamente es tu comunicación al mundo, sino la interna, la de tus mm, guías, la de tu divinidad, la de la fuente, Dios, con lo que te conectes. Esa comunicación, cuando se abre este chakra, esa guía se pone de manifiesto. Entonces, imagínense si no es importante sentir uno la guía del universo de, ay, apareció lo que necesitaba, ay, lo que quiero, ay, lo que... y a manos llenas, ¿cierto? Entonces, Absolutamente. ahí sería, yo expreso la abundancia libremente o yo hablo de la abundancia de la vida, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con la garganta, a nivel de bloqueo, eh, todos los temas de garganta, las personas que son calladas o que no pueden expresar sus emociones, que tienen tanto miedo de hablar, que tienen mm. represión, que no son auténticas, porque definitivamente la autenticidad es un paso importantísimo para la felicidad y para ser en el mundo, aunque hieras a veces incluso a tus seres cercanos. Yo digo a veces no somos populares, pero hay que ser auténticos, aunque no seamos populares incluso con nuestros seres Ah, amados. absolutamente. Yo cuando sé que voy a decir algo que pueda estar ahí, yo siempre digo, no está en juego el amor, pero te tengo que decir tal cosa. Te lanzo. Así es, Porque te voy así a es. seguir amando, pero necesito decirlo, y más desde mi trabajo. A mí me toca muchas veces decirle a los padres cosas muy duras, pero me toca. Ujú, Y lo tengo que decir porque Ujú. yo no me voy a poder quedar dormida después si no lo digo. claro, Entonces prefiero decirlo. Muy bien, vamos así por es. el número 7. Ya va, Ok. ¿y el elemento del 5 cuál es? Ah, perdón. Ahí es éter, que ya es como, el éter es como el sonido se transporta como a través del éter, porque es el Ok. sonido, el lenguaje. Y fíjense que el lenguaje es ahí también muy importante lo que hablamos al inicio, cómo me hablo a mí, ¿cierto? ¿Cuál es el Ujú. lenguaje que uso para dirigirme a mí dentro de mi cabeza? Ese charla interna que mantengo constantemente, ¿no? Entonces, ese Pero Mari, es estar a gusto. imposible que si yo no me hablo bien, ¿cómo le voy a hablar a los demás? Pero es lo que tú decías, quizás Ujú. me quedo en los terceros porque no tengo la capacidad ni siquiera de No, saber pronunciarme ante los otros, porque yo así Claro. mismo es. me hablo horrible, tengo unos parámetros, unas cargas parentales muy fuertes, entonces es muy Ujú. difícil elevar esa energía cuando definitivamente no estás bien contigo. Y por eso me quedo en lo Totalmente. básico. Y además, todo eso que expresamos adentro, que lo asumimos como una verdad, no es verdad. Así Eso es una charla es de una un creencia. programa que está hablando todo el tiempo, que lo que tú dices, que lo tomamos sobre todo de lo que oíamos cuando niños, ¿no? Y se nos quedó Exactamente. Ujú. grabado ahí, el disco rayado. Ujú. Pero Ujú. lo lindo es que cuando nos hacemos cargo podemos cambiar completamente esa charla y empezar a Así es. instalar un programa amoroso hacia nosotros. Cada vez que Ujú. se miren a un espejo, eso es súper claro. Qué linda, soy un éxito, cómo lo estás haciendo de bien, me amo y me acepto, esto es maravilloso. Hablémonos como Ujú. hablaríamos a tu hijo o a tu mejor Ujú, amiga. ujú. Ujú. Exacto. Luego viene el chakra 6, que es el tercer ojo, el del entrecejo, que lo conocemos más, ¿cierto? Por toda la parte como de Egipto, que sacan tanto como el ojito. Bueno, ese es, yo veo abundancia, yo veo mi abundancia, yo veo Ok. abundancia en el mundo, o yo veo mi salud. Es el de ver, el de la visión interior y del ser capaz de visionar tus proyectos a largo plazo, por ejemplo. Ok. Ese tiene que ver con la glándula pineal, tan nombrada también, que es muy importante. La glándula pineal es una antena absoluta hacia el mundo, De ¿cierto? conexión con el mundo, correcto. Conexión con el mundo. Y además, la glándula pineal segrega la serotonina y la melatonina que regula los ritmos circadianos de nuestro cuerpo. O sea, es muy, muy importante, ¿cierto? De hecho, es bien importante cuidar la glándula pineal. Y cuando esta energía sube, tú sientes esta explosión en tu cabeza de creatividad, de alegría.
de lo que se llama Ananda, gozo sin causa, o sea, de estar como visualizando el bienestar, porque además eso también es una disciplina. Ver solo lo Correcto. malo es una actitud, es un hábito que podemos Exacto. cambiar. Cuando esta energía sube, somos capaces de ver lo bueno y visualizar lo bueno, las opciones buenas. Y como sabemos, cuando donde ponemos la atención y empezamos a visualizar eso, empezamos a movernos hacia ello, Mm. ¿no? Entonces, es como la antenita, el ojo de la conciencia, dicen el asiento del alma superior, porque aquí es donde empieza la conexión directa con tu ser superior, con tu sabiduría, con Ujú, mirar, con esa mirada de la conciencia, con ese portal, ¿no? Que ujú. entras a tu espiritualidad. Entonces ahí la palabra es yo veo. Ahí ya no hay elemento, porque ahí ya estás dentro de la espiritualidad. ¿Qué Ok, color ya es, salimos de Mari? lo material. Ese es un color como turquesa, como un azul, azul vibrante. Ok. Entonces, es un azul como mezclado con violetica. El anterior, el de la garganta, es el turquesa. Este es como un azul más profundo, como un azul, ¿cómo es que se llama? Como un azul, en Colombia le Índigo. diríamos azul, ese, azul Índigo. índigo. Ujú. Sí, que es profundo. Es, ya después ahí viene el séptimo chakra, que es el de la coronilla, que es el de la unidad y el de la conexión. Y ahí el mantra de este chakra es yo entiendo. Yo entiendo que soy abundante, yo entiendo que la salud proviene de mis hábitos. Si yo entiendo que la Ujú. salud proviene de mí, pues cambio mis hábitos, como bien, me nutro, me hago cargo de alguna manera. Cuando entiendes, te haces cargo, ¿cierto? Es la conciencia, por Es decirlo la desde el punto bien. Es exactamente, es ya como que te cae ya Te la cayó la locha, claridad. pues. Sí, 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 exacto. Ya, entiendes, ¿cierto? Como esos Mm. insights que tú dices, claro, es que esto es por aquí, claro, ya lo entendí, porque es como la mente maestra que ya entra en ti. Y de hecho tiene que ver con el cerebro y con todos los órganos de Claro, y la la sabiduría, cabeza, con el equilibrio de los dos, del cerebro derecho con el hemisferio. izquierdo, con esta regulación, porque cuando los dos partes del cerebro se empiezan a comunicar es cuando hay unas creaciones increíbles, ¿no? Entonces, Correcto. Y y sucede es, también el equilibrio, claro, desde lo hay racional y lo equilibrio. emocional. Ujú. Fíjate que de hecho el mudra que hacemos para orar, este mudra, es para equilibrar las dos partes del cerebro, no sé si sabían, pero este Y para en mudra yoga también. Ujú. es para equilibrar los dos cerebros, el derecho con el izquierdo, ¿no? La razón y la intuición. Entonces también cuando meditamos como que entramos fácilmente a ese campo de posibilidades y empezamos cuando esto se activa, este chakra, a ver las posibilidades y se alinea Ok. todo más fácilmente. Hay armonía como en todas las áreas. Y por último viene K, que ¿Y a mí este es me de qué gusta. color, perdón, Mari? ¿De qué color es? Morado. Este es blanco, como una luz blanca o Blanco. dorada. Lo ponen blanco y Ok. dorada y de hecho lo manifiestan como el pétalo, el loto de los mil pétalos. De hecho, Ujú. por ejemplo, a Buda que le vemos un gorrito, no es un gorrito, es ese Ese es chakra el chakra. florecido, ¿cierto? Entonces ya entiendo, es como todo está Todo dentro de tiene mí, sentido. todo tiene sentido y cuando estamos con esa visión, pasan cosas maravillosas porque nos alineamos, no es solamente un mundo rosa y ya, no, es que Claro. es porque hemos alineado todo lo otro, ¿cierto? El pensar, el Claro. sentir, el accionar, el hablar hacia eso. Es Ujú. toda una actitud y un movimiento, ¿cierto? Transformador. Y el último que yo lo trabajo, que es, le dicen K, que está más o menos como a 40 centímetros de nuestra cabeza. Y ese, digamos que es el portal al plano cuántico, de alguna manera, ¿cierto? Al todo, a la totalidad. Entonces, es como cuando ya tú logras unificar todos tus chakras, ¿qué pasa? Como que empotras tus dones y talentos y los pones al servicio porque como que Mm, toda la vida vivimos con ese miedo de tus dones y talentos y de Mm. lo que realmente sueñas y del miedo a soñar en grande porque no sabes de pronto eso como que no, bueno, cuando uno trabaja todos los chakras, se siente merecedor de toda la abundancia a través de tus dones y talentos y te vuelves herramienta
de la divinidad, de tu divinidad, para servir al mundo. Y eso es lo que trae más abundancia, les digo, el servicio, lo que ustedes hacen, lo que hacemos, de compartir con el mundo, eso es lo que hace un retorno abundante. ¿Y cómo los alineamos y o sea, si yo tengo uno desbalanceado, quiere decir que Ujú. algún otro también está tocadito, porque claro, como Claro, está lo que como les en decía. sintonía, ¿no? Ok, Claro, porque entonces se envían la información mal ya, al de correcto. arriba. ¿Y qué pasa? El de arriba es la glándula pituitaria, que no les dije. Y esa glándula pituitaria, ¿qué hace? Reorganiza todas las funciones del cuerpo. No sé, Así lean mismo en es. algún momento. Reorganiza todas las funciones del cuerpo. Entonces ella, la gerencia, necesita que cada departamento le mande el mensaje correcto, porque si le manda el equivocado, pues ella va a reenviar a todo el cuerpo el mensaje errado. Entonces, Correcto. Ok. alinear los chakras es súper. Por ejemplo, con los colores se puede ir alineando, siendo conscientes. Ok, tengo esto. ¿Con qué tiene que ver? Me duele el estómago. O Ujú. me duele la boca, el estómago, donde da Los la mieditos, gastritis. los Eso, mieditos, los ¿cierto? mieditos. ¿Qué es? A ver, tiene que ver con la autoestima, con el chakra 3, con el plexo solar. No estoy pudiendo ser determinado, no he cumplido con lo que me propongo. ¿Cuáles son las creencias que no me permiten dar cumplimiento a esto? Que me está Mm, generando la gastritis porque me está avisando como, oye, no estás siendo determinada porque tienes ciertas creencias que no te lo permiten. Entonces, es empezar a darnos cuenta y reorganizar desde allí con todo esto, con el color. Yo, bueno, en el programa tenemos ujú. unos jugos, una nutrición, unos Claro, Ok, ejercicios, claro, porque trabajamos las todo va hacia creencias adentro. profundamente, Claro. ¿cierto? De ok. ese chakra, Mari, pero y ya realmente podemos hacerlo. para ir Wow. cerrando, ¿dónde te pueden conectar? ¿Dónde pueden hacer esa alineación de chakras? Porque bueno, Lice y yo Ujú. estamos ahí pues anotadas, como la lámpara que Sí, tenemos aquí mira, atrás, hay que alinear este eso. programa es lindo, que es cada semana alineamos un chakra con unas tareitas y vamos yendo. Los chakras avisan, es increíble, pero uno lo siente, los chakras van avisando como, listo, se activó de alguna manera, ¿no? O sea, se alineó. Y entonces eso lo vamos haciendo. Igual lo que te digo, con los colores, con eso, se puede ir haciendo esa Ok. alineación con la conciencia, dándonos Ujú. cuenta, se puede empezar. Pero claro que sí, yo estoy mi Instagram es María Alejandra Coach. Ujú. Y si quieren, a través de mi WhatsApp, pueden conectarme, pueden enviarme un mensaje, que es maravilloso sentir que esto se alinea y que entramos en una nueva dirección. ¿Y el Así es. taller se puede hacer ya o eso tiene unas fechas o está No, no, pregrabado? no, está pregrabado, se puede Ok, hacer, lo mejor inicias todavía. y es maravilloso Y es porque a tu vas propio andando. ritmo. Exactamente, es a tu propio Ok. ritmo, pero vas cumpliendo con unas tareas y vas alineando todo tu sistema. Me encanta. Buenísimo. Vamos a dejar Bueno, toda esa bueno, información igual aquí en la descripción del episodio. Yo sé que ya nos tenemos que ir, me encantó, o sea, y sé que hay muchísimo más, así que de verdad vayan al Instagram de María Alejandra, lo estamos dejando en la descripción. Yo voy a hacer el curso de María Alejandra también porque yo Bienvenidas. necesito alinear mi chakra. Y bueno, de verdad, como espero que para ustedes haya sido tan reveladora la información como para mí y para Lidden. Muchísimas gracias, María Alejandra, por estar Ay, aquí con gracias, nosotros, gracias. por tu amor, por esa humildad, por tu autenticidad, por todo. De verdad que me encantó muchísimo. así es. Gracias, Gracias por gracias. orientarnos y conectarnos con la esencia de nosotras mismas. Así que bueno, los invitamos a que nos escuchen en Punto de Encuentro y como siempre lo decimos, actívense, suscríbanse y pongan la campanita para que no se pierdan episodios tan maravillosos como este. Nos vemos en un próximo Nos encuentro de Punto de vemos. Encuentro. Un abrazo. Chao.